Pedro, Pedro, ¿estás ahí? Bueno, se desapareció. Hola Jorge. Ya, y empezamos nomás, ¿no? Claro, sí. De De, hecho, sí. Ya. Ya. de- Y bueno, buenas noches con todos. El día de hoy, continuando con las charlas académicas, el capítulo que trata del Instituto Nacional de Oftalmología, tenemos con nosotros como invitado al doctor Jorge Fernández Ocampo, que es médico staff del Instituto Nacional de Oftalmología del Departamento de Consultorios Generales, y el médico residente Giancarlo Lacio Alvarado. Y el tema de hoy es lentes intraoculares históricos. Le damos la bienvenida a los dos. Creo que va a empezar Giancarlo, ¿no? Sí, Voy sí, a dejar, doctor. voy a dejar de compartir para que compartas pantalla. Ya, puedes compartir ya. Ahí sí se ve. Sí, sí, sí. Sí, está. Ya. Ya, bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, ante todo, doctores, muy buenas noches. Vamos a empezar entonces con el tema, que es líos tóricos. Entonces, bueno, quiero empezar mencionando que actualmente la cirugía de catarata se está convirtiendo en un procedimiento refractivo. Entonces, ahora los pacientes valoran el éxito de la cirugía si es que después de la cirugía dejan de usar lentes. Entonces, como vamos a ver más adelante, hay un número importante de pacientes que presenta un astigmatismo significativo y que es importante corregirlo durante la cirugía de catarata, ya que si no se corrige, entonces el paciente va a seguir usando después de la cirugía lentes, ¿no? Entonces, en ese contexto es que aparecen los líos teóricos y estos aparecieron por primera vez en el año 1992 con Chimizu y colaboradores, quienes diseñaron la primera lío tórica, que era una lío de 3 piezas de PMMA no plegable y que requería una incisión de 5.7 milímetros. 2 años después aparece la primera lío teórica plegable de una pieza de silicona que podía implantarse a través de una incisión de 3.2 milímetros. Y bueno, a partir de ese momento ya se han realizado muchos avances tecnológicos con respecto al material, al diseño del lente intraocular y también mejoras en la técnica quirúrgica, todo con el objetivo de mejorar los resultados visuales. Entonces, como vemos acá en esta tabla, vemos los líos tóricos monofocales que se encuentran actualmente disponibles y estos son los líos teóricos multifocales. Entonces, aquí algunas características importantes a mencionar de los líos teóricos es el material. Entonces, el material del que están hechos es acrílico hidrofóbico, acrílico hidrofílico, de PMMA o de silicona. Y con respecto al diseño, básicamente varía en el diseño de la áptica, ¿no? Que es una áptica en plato o en asa. Y el diámetro varía generalmente entre 11 y 13 milímetros el lente intraocular. Entonces, como vamos a ver más adelante, un punto importante de la implantación de los líos teóricos es evaluar la rotación postoperatoria del lente intraocular. Entonces, se ha visto que la rotación de 1 grado genera una pérdida de 3.3% de la potencia del cilindro. Y cuando el lente gira 30 grados, prácticamente se pierde toda la potencia del cilindro. Entonces, en, en, en base a eso es que se han hecho bastantes estudios con el objetivo de evaluar, ¿no?, cuál es el material más adecuado, el diseño, incluso el tamaño del lente intraocular, que genera una mayor estabilidad postoperatoria. Entonces aquí tenemos un artículo que evalúa justamente lo que son las propiedades adhesivas y en este caso evaluó que el material que tenía más propiedades adhesivas era los lentes acrílicos hidrófobos, seguidos de los acrílicos hidrofílicos, seguidos de PMMA y de silicona. Entonces aquí los que tenían mayor adhesividad eran los que tenían una mayor estabilidad rotacional postoperatoria, ¿no? Y bueno, acá con respecto también al tamaño, en este estudio se evaluó dos líos tóricos de silicona, uno de 10.8 milímetros versus uno de 11.2 milímetros. Y se encontró que el de 11.2 era el que tenía una mejor estabilidad rotacional. Y bueno, también con respecto al diseño del lente intraocular, acá se comparó dos líos acrílicos, uno que tenía la áptica en forma de placa y el otro en forma de asa. Y bueno, en el estudio no se encontraron diferencias con respecto a la rotación postoperatoria. Por lo tanto, tanto las ápticas en placa como en asa presentaron buena estabilidad rotacional, ¿no? Es en el caso de líos acrílicos, porque hay otros estudios, por ejemplo,
que también corroboran lo que he mencionado anteriormente, pero que también en el caso de líos de silicona, considera que los líos con ápticas en asas tienen mejor estabilidad rotacional que los de áptica en placa. Entonces, en realidad, el objetivo es tratar de conseguir, ¿no? el material, digamos, más adecuado, el tamaño también, y el diseño más adecuado con el objetivo de que se obtenga una mejor estabilidad rotacional postoperatoria. Entonces, ahora vamos a ver el efecto del astigmatismo en la visión. Entonces, esta es una imagen donde representa la visión de un paciente sin astigmatismo. Y en la imagen inferior de la izquierda podemos ver cómo se afecta la visión con un astigmatismo de 1.5, y en esta otra imagen vemos que tanto la calidad como la cantidad de visión se ve alterada. Y esto también sucede con dioptrías bajas, ¿no? En un paciente con 0.5 dioptrías y en este con una dioptría vemos que también, ¿no? Se altera la calidad y la cantidad de visión. Entonces, bueno, acá el doctor Steven Charlton en el ACRS realizó un estudio de cirugía facorrefractiva bilateral en 2.485 pacientes, donde comparó la cantidad de visión con respecto al astigmatismo. Entonces acá encontró que el 82.3% de pacientes con 0 dioptrías de astigmatismo tenían una visión 20/20, y el 74.5 con 0.5 dioptrías tenía una visión también de 20/20, y esto bajaba a 54.3 en pacientes que tenían una dioptría de astigmatismo. Y aquí también podemos ver en el gráfico de la derecha, vemos cómo se compara, ¿no? El grado de satisfacción con respecto al cilindro residual que queda. Entonces vemos que hay una relación inversamente proporcional. Vemos que a medida que el paciente se queda con un mayor cilindro residual, vemos que el grado de satisfacción disminuye. Entonces, ante eso surge la pregunta, ¿no? ¿A partir de qué cantidad de astigmatismo uno debería corregir? Entonces, en realidad, la mayoría de estudios concuerdan, ¿no? En que pacientes que tienen un astigmatismo menor de 0.75 dioptrías generalmente lo tolera bien y no está recomendado hacer algún procedimiento quirúrgico para corregirlo. Ya a partir de 0.75 en adelante ya hay una alteración de la visión y bueno, ya se considera un astigmatismo clínicamente significativo. Y pacientes que presentan un astigmatismo mayor de 1.25 dioptrías, bueno, casi todos presentan un déficit visual, ¿no? Marcado. Entonces, este es el ACRS realiza una encuesta anual. Esta es la última que se realizó en el 2018. Y bueno, en esta encuesta se realizaron a 1.000 doctores, de los cuales 36 eran doctores de los Estados Unidos, 64 doctores a nivel internacional, y de estos el 10% eran de Sudamérica. Entonces, en este estudio encontraron que el 95% de los encuestados respondieron que estaban de acuerdo o muy de acuerdo en que pacientes que tenían un astigmatismo clínicamente significativo se debía corregir el astigmatismo. Sin embargo, solo el 20% de esos pacientes recibían un lío teórico. Entonces, y al preguntarse, ¿no?, cuáles eran las razones por las que no se implantaba en el resto, se encontró que era uno por el costo que demandaba, ¿no?, para el paciente, otro que no había el entrenamiento suficiente para la implantación de los líos, y otro que los líos teóricos no estaban disponibles. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué porcentaje de pacientes tienen un astigmatismo clínicamente significativo y que sería importante no corregirlo durante la cirugía catarata. Entonces, acá tenemos un estudio en el cuadro de la izquierda, ¿no?, de la doctora Teresa Ferrer Blasco en España, que realizó en 4.540 ojos, y donde encontró que los pacientes que se iban a someter a cirugía catarata, el 64.4% tenían un astigmatismo entre 0.25 y 1.25 dioptrías. Y el 22.2% tenían un astigmatismo mayor de 1.5 dioptrías. Entonces, y bueno, acá este otro gráfico es otro estudio no realizado en Alemania por el doctor Hoffman, que también tiene cifras similares, ¿no? El 57.1% de pacientes que se iban a someter a cirugía catarata tenían un astigmatismo entre 0.5 y 1.25 dioptrías. Y el 16.6% tenían un astigmatismo mayor o igual de 1.25 dioptrías. Entonces, aquí también este es un estudio realizado en Latinoamérica, en Brasil, en 1.707 ojos, y también encontramos que los pacientes que se iban a someter a cirugía tenían un astigmatismo corneal de
34% entre 0,5 y 1,5 dioptrías, y el 18% tenían un astigmatismo mayor de 1,5 dioptrías. Y bueno, en nuestra institución también tenemos acá la prevalencia entre los años 2017 y 2018, en donde se evaluaron 303 ojos, y ahí encontramos que el 56% de los pacientes que se iban a someter a cirugía de catarata tenían un astigmatismo entre 0,5 y 1,5 dioptrías, y el 24% tenía un astigmatismo mayor de 1,5 dioptrías. Entonces, como vemos, hay un número importante de pacientes que se les puede implantar, ¿no?, un lente intraocular y corregir el astigmatismo. Entonces, ahora vamos a ver algunos artículos con respecto a cuáles son los resultados de los líos tóricos en la corrección del astigmatismo durante la cirugía de catarata. En principio, ¿no?, los lentes intraoculares fueron creados para corregir el astigmatismo regular, ¿no?, simétricos, ortogonales. Entonces, su principal indicación es cataratas con un astigmatismo regular, moderado o elevado. Sin embargo, en algunas situaciones se puede colocar en astigmatismos irregulares, pero que sean leves o moderados, o incluso también en la cirugía facorrefractiva con astigmatismo regular leve, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un estudio donde evalúa los resultados de 2 líos teóricos para corregir el astigmatismo en pacientes con catarata. Entonces, aquí se evaluaron 55 ojos, y bueno, se incluyeron pacientes con catarata y con un astigmatismo regular mayor de 1 dioptría. Y los criterios de exclusión: tenemos astigmatismo irregular, degeneración macular, retinopatía diabética, antecedentes de glaucoma, inflamación ocular, antecedentes de cirugía corneal o intraocular. Entonces, estos 55 ojos se dividieron: 30 para el grupo que se le implantó un lío de tipo Akrysov, y 25 a los que se le implantó un lío tipo Oya. Entonces, luego de 6 meses se evaluaron parámetros visuales, el astigmatismo y la estabilidad rotacional. Entonces, aquí tenemos que, al comparar los resultados pre- con postoperatorio de la agudeza visual no corregida como la mejor corregida, vemos que hubo una mejoría, ¿no?, estadísticamente significativa tanto en el grupo de Akrysov como en el grupo de Oya. Sin embargo, al comparar ambos grupos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Y bueno, lo mismo sucedió con el astigmatismo, ¿no? Hubo una disminución estadísticamente significativa del astigmatismo refractivo en ambos grupos, pero al comparar ambos no se encontraron diferencias significativas. Y con respecto a la estabilidad rotacional, vemos que en el grupo de Akrysov el 90,6% de los pacientes tuvieron una rotación menor o igual de 5 grados, y en el 100% la rotación fue menor de 10 grados. Y en el caso del grupo Oya, el 90% fueron menor de 5 grados, en el 96% menor de 10 grados, y hubo un paciente al que se le implantó un lío y que tuvo una rotación de 12 grados. Entonces, en ese caso, sí, el paciente se sometió a una segunda cirugía para nuevamente corregir, ¿no?, el eje del lente intraocular. Entonces, como vemos, lo que se concluye con este estudio es que la implantación de un lente intraocular tórico, sea Akrysov o Oya, es una opción eficaz para corregir el astigmatismo corneal preexistente en la cirugía de catarata, ¿no? Y como vimos, no hubieron diferencias significativas entre si usar Akrysov o Oya. Entonces, así como este estudio, se han realizado muchos estudios, ¿no?, en los últimos años que en general, no todos, lo que concluyen es que la implantación de un lente intraocular tórico es un método eficaz y seguro para corregir el astigmatismo corneal durante la cirugía de catarata, ¿no? Y que presenta una baja tasa de complicaciones, hay una buena estabilidad rotacional postoperatoria. En general, la mayoría de artículos lo que sí recomiendan es que hay que seleccionar adecuadamente al paciente, el asesoramiento preoperatorio y la planificación quirúrgica. Y bueno, esta es una revisión sistemática que también evalúa, ¿no?, los resultados de los lentes intraoculares tóricos en la corrección de astigmatismo durante la cirugía de catarata. Entonces, en esta revisión sistemática se incluyeron 3 ensayos clínicos aleatorizados que se muestran en esta tabla. Y bueno, en total se incluyeron 707 ojos a los cuales se implantó lío teórico, 706 se les colocó un lío convencional no tórico, 225 tuvieron una incisión relajante. Entonces, lo que se encontró en esta revisión fue que hubieron 3 subgrupos. En el primer subgrupo se comparó, ¿no?, pacientes con líos tóricos versus pacientes con lío no tórico. Y vemos que en todos los estudios, y lo que se recomienda al final es que se recomienda usar un lío teórico, ¿no?, para corregir el astigmatismo.
En el segundo subgrupo se comparó, ¿no?, un paciente, el lío tórico versus un lío no tórico más una incisión relajante. La incisión relajante también es un procedimiento que se utiliza, ¿no?, para corregir el astigmatismo. Sin embargo, al comparar también ambos, la mayoría de estudios y al final lo que se recomienda es que el lío teórico es mejor, ¿no?, que no usar un lío no tórico más una incisión relajante. Y en el caso del tercer subgrupo se comparó un tórico multifocal versus un multifocal no tórico más una incisión relajante. Y también lo que se recomienda es, o lo que se está a favor es a favor del tórico multifocal. Entonces, en conclusión de esta revisión sistemática, lo que se encuentra es que los líos tóricos proporcionan una mejor agudeza visual sin correctores, una mayor independencia de las gafas y una menor cantidad de astigmatismo residual que los líos no tóricos, incluso cuando se realizan las incisiones relajantes. Entonces, bueno, acá tenemos, este es un trabajo que, bueno, el doctor Fernando y yo realizó un trabajo de investigación el año pasado sobre factores asociados al error en el cálculo del lente intraocular de cirugía de facomulsificación no complicada. Entonces, el doctor me proporcionó su base de datos y con la base de datos pude analizar a aquellos pacientes que se sometieron a líos teóricos, que fueron en total 46 ojos. Se pudo ver los resultados, ¿no? Por ejemplo, acá vemos cómo la agudeza visual mejor corregida mejora, ¿no?, después de la implantación del lío teórico, y vemos que también el astigmatismo disminuye de una manera importante, ¿no?, en esos pacientes. Bueno, entonces ahora vamos a ver, a revisar algunos artículos con respecto a los líos teóricos en pacientes con catarata y queratocono. Entonces, como había mencionado, en principio el lío teórico es para corregir un astigmatismo regular, ¿no?, que puede ser moderado o elevado. Y bueno, estas son las contraindicaciones. Y dentro de las contraindicaciones encontramos las ectasias corneales, ¿no?, y dentro de ella tenemos el queratocono. Entonces, en realidad, a medida que se comenzó a usar los líos teóricos y se ha ido obteniendo mayor experiencia con el uso de estos, es que se ha comenzado a usar en este tipo de pacientes, ¿no?, y con muy buenos resultados, ¿no?, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en en general, la mayoría de estudios que se reportan son serie de casos, ¿no? Este es una serie de casos donde evalúa la implantación de un lío teórico en pacientes con catarata y queratocono. Entonces, aquí se evaluaron 4 pacientes y en los criterios de inclusión era un paciente que tenía catarata, que tenía un queratocono y una edad mayor de 45. Y en los criterios de exclusión tenemos inestabilidad sonular, cicatrización corneal, pupila pequeña y un astigmatismo irregular. Entonces, como vemos acá, los 4 pacientes, tenemos que uno fue de sexo femenino y 3 de sexo masculino. Y bueno, acá esta es la agudeza visual preoperatoria, y los lentes que se usaron acá fueron, en 2 pacientes se usó el Acrisof 1Q Toric SN6AT9 y en otros 2 se usó un lente tórico AT Torbi 709M. Entonces, al evaluar luego los resultados postoperatorios a las 4 semanas, vemos cómo la agudeza visual, esta es la agudeza visual preoperatoria, y vemos que al comparar con la agudeza visual a las 4 semanas, vemos cómo hay una disminución en todos los pacientes, ¿no?, en los 4. Y lo mismo sucede con el astigmatismo, ¿no? El astigmatismo también tuvo una disminución significativa, ¿no?, de -6 a -1.5. En el paciente 2 de -4 a -1.5. En el 3 de -9 a -2 y acá -8 a -2.75. Y bueno, con respecto a las complicaciones que se presentaron en estos pacientes, bueno, el paciente 1 presentó una opacificación capsular posterior que se resolvió posteriormente con una capsulotomía con YAG láser. Y el paciente 3 presentó un edema macular cistoideo pseudofáquico que se resolvió con AINES y corticoides tópicos. Y bueno, con respecto a la rotación del lío, no se observó una desalineación del eje para el lío, ¿no?, en los 4 pacientes. Entonces, como vemos, en estos 4 pacientes, bueno, fue bien, ¿no?, la implantación de un lío tórico. Entonces, así como este es otro estudio, y este es el estudio que he encontrado donde evalúa el mayor número de casos, ¿no? Acá evaluaron 23 ojos de 17 pacientes, y también se incluyeron pacientes con un catarata y con un queratocono no progresivo. Y los criterios de exclusión fueron cicatrización corneal, un recuento endotelial menor de 1500, glaucoma, retinopatía diabética, maculopatías, antecedentes de inflamación ocular. Entonces aquí los pacientes fueron divididos en
de acuerdo a la severidad del queratocono, ¿no? En leve, moderado y severo. Entonces, y esto fue de acuerdo a la K máxima, Y bueno, como vamos a ver acá, acá tenemos los resultados de la agudeza visual no corregida y mejor corregida preoperatoria, y acá tenemos los resultados en el postoperatorio, ¿no? A los 3 meses. Y al comparar, vemos que hubo una disminución estadísticamente significativa en los 3 grupos. Igual hubo también una mejora de las líneas importante en los 3 grupos, más en el grupo moderado, que fue de 2.73 más menos 2.61, y en el grupo severo también, ¿no? De 2.25 más menos 1.5. Y bueno, el astigmatismo también hubo una disminución estadísticamente significativa en los 3 grupos. Entonces, como lo vemos en este estudio también, ¿no? Hubo buenos resultados, ¿no? Con la implantación del hilo teórico. Entonces, en conclusión de ambos estudios, lo que podemos concluir es que la FACO más una implantación de hilo teórica es una opción eficaz y segura para pacientes con catarata y queratocono. Y vemos que hubo una mejoría significativa tanto de la agudeza visual sin correctores como de la agudeza visual mejor corregida y el astigmatismo. Y hubo una baja frecuencia de complicaciones y también buena estabilidad rotacional postoperatoria. Entonces, aquí ahora vamos a ver algunos artículos con respecto a los líos tóricos en pacientes con catarata y opacidades corneales. Entonces, también, en principio, ¿no? Un paciente que tiene una opacidad corneal es en realidad una contraindicación, ¿no? Pero como menciono, ¿no? Como ya se está teniendo mayor experiencia con estos lentes intraoculares tóricos, entonces hay reporte de casos donde se ha visto que hay buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, acá muestro un artículo donde evalúa, ¿no? Los resultados de la implantación de lentes intraoculares tóricos en pacientes con catarata y opacidad corneal. Entonces, en este estudio se incluyeron 31 ojos de 31 pacientes que tenían una opacidad corneal central, catarata avanzada y un astigmatismo mayor de 1.5 dioptrías. Y en los criterios de exclusión tenemos antecedentes de infección, inflamación, cirugía en los últimos 6 meses y un astigmatismo irregular. Entonces, las causas de opacidad que se reportaron fueron triquiasis, úlcera corneal, queratitis, cirugías por pterigium, uveitis, cicatrización corneal traumática, entre otras, ¿no? Y la medida que realizaron en el estudio para medir el tamaño de la opacidad fue medir en forma vertical y horizontal, y sumar ambas y hacer un promedio, ¿no? Entre dos. Entonces, los resultados que se obtuvieron fueron que esta es la agudeza visual, no tanto la agudeza visual no corregida como la mejor corregida, y vemos que hubo una mejora, ¿no? Estadísticamente significativa. Y bueno, lo mismo sucedió con el astigmatismo. También hubo una disminución estadísticamente significativa del astigmatismo. Y bueno, con respecto a la opacidad corneal, acá, bueno, se evalúa, ¿no? La relación que hay entre la opacidad corneal y la agudeza visual. Entonces, aquí se vio que la opacidad corneal era un factor importante, ¿no? Para valorar la agudeza visual final, porque acá vio que había una relación positiva. Si es que la opacidad era de mayor tamaño, entonces también se veía afectada la agudeza visual, tanto la no corregida como la agudeza visual mejor corregida. Entonces, lo que se concluye con el estudio es que la implantación de un lío tórico mejora la agudeza visual, el astigmatismo en pacientes con catarata y opacidad corneal. Pero hay que tener en cuenta el porcentaje de opacidad corneal central, ya que este es el principal factor pronóstico para la mejora visual postoperatoria. Por lo tanto, no se debe considerar la implantación de un lío tórico en pacientes con catarata que tienen una opacidad corneal con astigmatismo. Bueno, y eso es todo. Y bueno, gracias por su atención. Gracias, doctor Lacio. Muchas gracias, don Carlos. A continuación tenemos al doctor Jorge Fernández. Sí, Jorge, ¿puedes compartir pantalla? Okay. ¿Están viéndome? Sí, sí. Ok.
Bueno, he visto que hay 160 participantes, así que es una gran responsabilidad traerles este tema. La idea de presentar este tema es animarlos. Primero, que ser consciente de que hay varios niveles de capacidad de cirujanos en el auditorio. Tenemos residentes entre los que están asistiendo a esta charla, que están en aprendizaje para hacer cirugías de catarata, pero también hay cirujanos con poca o mucha experiencia en cirugías de catarata. Entonces la charla está dirigida a aquellos que están aprendiendo o aquellos que aún ya sabiendo operar catarata todavía se sienten con algunas dudas en cuanto a la decisión de implantar lentes tóricos en los pacientes. Los objetivos de la charla es, primero, conocer las consideraciones prequirúrgicas en casos de astigmatismo y cirugías de catarata que debemos tener en cuenta en este tipo de pacientes, mostrar las ventajas de la corrección del astigmatismo asociado a cirugía de catarata, ya el doctor Lacio ha comentado alguna de estas ventajas, conocer la secuencia de pasos a seguir en el proceso quirúrgico, conocer los puntos críticos susceptibles de inducir a error en el resultado, y decidir la mejor alternativa sobre cada caso particular. Ya se han presentado también algunos cuadros sobre epidemiología. Este es un cuadro de Lino, fue presentado en la ponencia anterior, en el que nos puede mostrar qué grupo de pacientes, de nuestros pacientes de la institución, van a necesitar un lente tórico cuando sean sometidos a una cirugía de catarata. Tenemos que si consideramos astigmatismos por encima de 1.5, más o menos tenemos el 25% de nuestros pacientes en ese rango. Pero si consideramos ya astigmatismos por encima de 1, tenemos por lo menos el 50% susceptibles de necesitar un lente tórico en su cirugía de catarata. Así también lo muestran las estadísticas internacionales de otros sitios, ¿no? Astigmatismos mayores de 1.25 en el 25% de pacientes que van a ser sometidos a una cirugía de catarata. Entonces, estas estadísticas nos deben hacer tomar conciencia de que cuando estamos operando a pacientes de catarata, si no estamos implantando un lente tórico por cada 3 o 4 pacientes que estamos operando de catarata, se nos está pasando el astigmatismo, ¿no? Y estamos perdiendo la oportunidad de darle una mejor calidad de visión a este paciente, teniendo a mano el instrumento. Además hay que comentarlo, por lo menos en la institución donde nosotros trabajamos, el CIS brinda este tipo de lentes a nuestros pacientes. Entonces, esa limitante económica que comentaba el doctor Lacio en la encuesta que hizo la Academia Americana, pues por lo menos para los pacientes CIS no lo es. ¿Cuáles son las ventajas? Hay una mejor agudeza visual sin correctores. Muchas veces he tenido pacientes que me han dicho que están viendo mejor que nunca antes, cuando han recibido un lente tórico, ¿no? Hay que saber que el astigmatismo, el paciente lo desarrolla desde edades muy tempranas, y entonces es un paciente que toda su vida ha visto con ciertas dificultades, con cierta deficiencia. Es más, se ha acostumbrado a vivir con ese tipo de deficiencia visual. Y de pronto ha desarrollado cataratas, llegado a cierta edad, y se le corrige, se le opera la catarata, pero además se aprovecha la oportunidad para corregir el astigmatismo, y entonces quedan con una agudeza visual bastante diferente a la que tenían antes, y pues es bastante positivo para ellos, ¿no? Por lo tanto, hay una mayor satisfacción del paciente. Se independizan del uso de lentes para lejos cuando se ha decidido por un lente monofocal, y para lejos y cerca cuando se ha decidido por un lente multifocal, ¿no? Se considera exitosa la cirugía con lente tórico intraocular cuando el astigmatismo residual es menos de 0.50 dioptrías en los 2/3 de nuestros pacientes, ¿no? También hay un menor sobrecosto para los pacientes en el resto de su vida, porque van a haber una menor dependencia de los lentes aéreos. Y la ventaja es mucho mayor, de mayor importancia cuando se ha decidido usar un lente multifocal. Hay que tener en cuenta que aquel paciente que nos ha consultado o hemos ofrecido un lente multifocal, ya de por sí este paciente tiene la expectativa de no depender de un lente aéreo, ¿no?
Si en este paciente corregimos solamente el defecto esférico, pero no el cilíndrico, pues no vamos a poder lograr el objetivo de independizarlo de los lentes, porque la calidad visual de lejos y de cerca se va a ver afectada por el astigmatismo que dejemos. En la evaluación de estos pacientes, pues necesitamos los datos de la biometría, obviamente, y la queratometría. Ahora, para tomar la queratometría en estos pacientes, pues tenemos un gran número de instrumentos. Sabemos que el gold estándar de la queratometría es la queratometría manual. Es un equipo, es un paso adicional que hay la oportunidad de trabajar con el IOL Master. El IOL Master es un equipo que nos da una queratometría muy confiable y además toma la queratometría tanto de la cara anterior como de la cara posterior de la córnea, ¿no? Las nuevas fórmulas del cálculo del lente intraocular ya consideran ambas curvaturas corneales para el cálculo, ¿no? Y el IOL Master lo brinda, ¿no? Particularmente en mi práctica, cuando tengo pacientes con astigmatismos que tengo que poner un lente tórico, no pido una topografía corneal de manera habitual, ¿no? Lo pido en aquellos pacientes con astigmatismos altos, más de 4, 4.5 de astigmatismo, sospechando que puede haber por ahí algún tipo de ectasia corneal que no estoy viéndolo. No, en esos pacientes yo solicito una topografía corneal para verificar si estoy frente a uno de estos pacientes con astigmatismos irregulares y con ectasia corneal, más no lo pido de manera habitual, confío y me va bastante bien con la keratometría que me brinda el IOL Master. Los tipos de astigmatismos, ¿no? Tenemos que los astigmatismos a favor de la regla son la típica del paciente joven, es como lo muestra la figura, la pelota de rugby echada, en el que el eje más curvo es el eje vertical. Y el astigmatismo contra la regla es cuando la pelota de rugby está parada, en el que el astigmatismo más curvo está en el eje horizontal, ¿no? Se plantea esto como que les muestro en el texto a la mano derecha como una ayuda como para decidir qué tipo de pacientes van a necesitar los lentes tóricos, ¿no? El lente tórico se considera cuando el astigmatismo queratométrico que me brinda el IOL Master, si tengo un astigmatismo a favor con la regla, considero que es necesario un lente tórico en aquellos que tienen un astigmatismo más de 1.25. Si el astigmatismo es oblicuo, más de 1 dioptría, y si es contra la regla, porque estos pacientes toleran menos su astigmatismo, ya considero la necesidad de un lente tórico cuando esta queratometría me informa que el astigmatismo está por encima de 0.75. Estos datos pueden ser un poco confusos para alguien que está empezando a colocar lentes tóricos, así que como recomendación yo les sugeriría considerar una dioptría como el valor del astigmatismo corneal que ya requiere corrección con lentes tóricos. Este es el menú de opciones. Bueno, este es solamente parte del menú. Algunos de los lentes que tenemos más a la mano, más al alcance en la institución. Los de Alcon, con sus, arriba en la parte superior muestro los lentes monofocales y en la parte inferior los lentes multifocales. Y luego aquí he cambiado un poco el orden de la presentación porque debería estar hablando acá del cálculo del lente tórico, pero antes de hablar del cálculo del lente tórico, tengo que presentar algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de entrar a la calculadora del lente tórico, y por eso que como que he alterado un poquito el orden. Acá estoy presentando ya el momento previo a la cirugía, pero es con un fin didáctico para poder hacer entender cómo finalmente tenemos algunas consideraciones en el cálculo del lente tórico. Entonces, el marcado preoperatorio es sumamente importante. Este es un punto crítico de la cirugía que va a determinar el éxito o el fracaso en el implante de un lente tórico, ¿no? Lo que habitualmente hago yo es, y se recomienda hacer es, obviamente, marcar al paciente en posición sentado para evitar la ciclotorsión que se presenta cuando el paciente está en decúbito, ¿no?
Entonces, en la primera fotografía se le está colocando la anestesia para poder marcarlo, lo colocamos en la lámpara, ponemos la luz en modo horizontal para marcar los ejes de 0 grados y 180 grados, y con la ayuda del plumón pues dejamos marcado ambos puntos. Una vez marcado, el paciente ya está en condiciones de pasar a la camilla y proceder con la cirugía. Recordemos que en este proceso se ha estudiado que el margen de error en los ejes de marcación puede ser de 4.9 más menos 2.1 grados. O sea, podemos estar en un margen de error de más o menos 5 grados si es que aquí no tenemos el debido cuidado. También hay sistemas de alineación integrada, ¿no? En el INO tenemos Calisto. Estos sistemas mejoran la alineación, ¿no? Son mediante la toma fotográfica del paciente en el prequirúrgico, las fotografías de alta resolución permiten localizar vasos epiesclerales y las criptas del iris a fin de poder determinar allí en el mismo ojo cuál es el eje que va a marcar la ubicación del lente tórico. Y esta información se traslada al microscopio y el cirujano, mediante una proyección de líneas en el propio ojo del paciente, puede orientarse muy bien en la colocación del lente tórico. También nos orientan en la ubicación de las incisiones y en el tamaño de la capsulorhexis, ¿no? Zeiss no es no es la única empresa que tiene este tipo de sistemas de alineación integrada. También lo tiene Alcon con su equipo Verion. También lo tiene una casa alemana con el SG3000. Y el sistema HORA de Alcon, que es un poco diferente a estos tres equipos anteriores, porque el HORA de Alcon es una aberrometría intraoperatoria. Lo que hace HORA es hacer una biometría y calcular el lente cuando el paciente está en estado de afaquia en el momento de la cirugía. Hacer esto demanda pues tener un gran stock de lentes intraoculares en la sala de operaciones, porque si en ese momento ya estoy haciendo la cirugía y de pronto el sistema me dice que necesito un lente tal, pues tengo que asegurarme que esa disposición de lente haya para poder colocarlo al paciente, porque si no el sistema HORA pues fallaría en tener éxito en la agudeza visual final del paciente. Otras maneras de marcar, hay aplicativos, hay un sinnúmero de aplicativos, algunos libres, otros con medio de pago, en el que también por fotografías del ojo del paciente se logra marcar. Eso, en realidad los aplicativos es un modo combinado, porque de todos modos se requiere el marcado del eje horizontal del ojo del paciente, es decir, se marca a 0 y 180 grados, y luego con la ayuda de las fotografías se marca el eje al que va a quedar el lente tórico. Cuando hablamos de la incisión principal hay que tener algunas consideraciones si vamos a poner un lente tórico. Hay que saber que la incisión corneal a espesor completo va a aplanar la córnea en el meridiano de la incisión, ¿no? Claro que la influencia de este aplanamiento sobre la keratometría va a ser poco, a menos de una dioptría, y va a variar, depende de la localización de la incisión, si es superior, si es temporal, si es muy limbar o es un poco metido hacia la córnea. Recuerden que la influencia de la incisión sobre la keratometría de los 3 milímetros centrales, que es la keratometría que se considera para el cálculo de los cálculos biométricos, va a variar en función de la localización, como les comenté, pero también de la distancia del centro de la córnea, ¿no? Si es más periférico, la influencia es menos; si es más central, la influencia es mayor. El tipo, el tamaño, el uso de suturas, si tenemos incisiones contralaterales para relajar un poco más la córnea. La incisión debe realizarse en el eje más curvo, idealmente con la finalidad de aplanar un poquito el eje más curvo y disminuir el valor de la keratometría en ese eje. Pero no siempre se puede hacer de ese modo, porque podríamos tener un eje que es bastante incómodo para el cirujano. Por lo tanto, no siempre se va a lograr hacer esa incisión en ese eje.
Hay que saber que la incisión temporal es la que tiene menor efecto inductor de astigmatismo porque el limbo temporal está más lejos del centro de la córnea, por la distancia más que todo. Además, las incisiones principales tienen un efecto coupling, ¿no? Es decir, aplana el eje curvo donde está la incisión, pero al mismo tiempo el reordenamiento de fuerzas en el tejido corneal va a hacer que se incurve el otro meridiano. Este valor CIA es un valor que se considera mucho ahora en los cálculos biométricos. En la fórmula de Barrett lo tienen en cuenta de manera constante, ¿no? ¿Qué es este astigmatismo inducido por la cirugía, ¿no? Es un valor que está determinado por el tamaño de la incisión, por el tejido corneal, por la inserción del lente. Se considera que cuando un lente es insertado por una incisión en la que el lente entra muy ajustado a través de esta incisión, puede causar una mayor inducción de astigmatismo. También está influenciado por si uso o no uso suturas en mi incisión y por una respuesta biológica propia del individuo. Para calcular el astigmatismo inducido por la cirugía, hay una calculadora online desarrollada por el doctor Hill, ¿no? Para hacer este cálculo, cada cirujano que tiene este tipo de pacientes puede acceder a la calculadora y empezar a hacer el cálculo de su astigmatismo propio, un cálculo personalizado, ¿no? Se tienen que tener los valores prequirúrgicos y postquirúrgicos de las queratometrías, ¿no? Se considera que es beneficioso tener los valores a partir del cuarto a sexta semana de las queratometrías, ¿no? Un mínimo de 20 casos podrían ya estar arrojándonos un valor del astigmatismo inducido por cirugía. Y el valor que nos arroja la calculadora está en función de la incisión, del tamaño de la incisión, de la edad, del ojo del paciente, y se considera además que la incisión temporal de 2.4 milímetros nos da un valor promedio de astigmatismo inducido de 0.4 dioptrías. Pero así como hay esta calculadora online para calcular el astigmatismo, también el mismo doctor Hill, que fue el que diseñó esta calculadora, en una entrevista publicada hace un par de años, comentó que al examinar más de 15.000 casos enviados para su análisis en la calculadora online, normalmente existe una amplia variación de la cantidad del astigmatismo inducido de un caso a otro para el mismo cirujano que utiliza el mismo tipo de incisión, la misma ubicación y el mismo tamaño. Es decir, puede haber una gran variabilidad del astigmatismo inducido por la cirugía, considerando que el mismo cirujano utiliza el mismo tamaño de incisión y la misma localización en la córnea. Ahora sí, vamos a entrar al cálculo del lente tórico. El cálculo del lente tórico, hay las calculadoras online que son de cada casa fabricante de lente puede presentar, es más su propia calculadora online, ¿no? Yo les he traído dos que son las que son, particularmente la que yo uso más es la calculadora de Alcon, pero también tenemos esta calculadora Barrett de la Asociación Americana de Cirujanos de Catarata y Cirugía Refractiva, que son bastante confiables para determinar el lente que vamos a utilizar. Voy a salir de la presentación, voy a entrar a la página web para hacerles una demostración. Traje unas biometrías de unos pacientes del INO para hacer un ensayo entrando a las mismas páginas, ¿no? Por ejemplo, esta es la calculadora de Alcon. Voy a empezar a ingresar los datos que me piden.
tienen que estar llenadas todas las ventanas, todas las casillas para que me pueda acceder al siguiente paso, si no, no accede al siguiente paso, ¿no? Aquí tengo el menú de opciones de los lentes que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar un tórico, porque los demás son multifocales, el Panoptix y el último que ha sacado Alcon, que es el Vivity, ¿no? El ojo que voy a practicar es el ojo izquierdo, porque tiene el astigmatismo más alto. Este es el valor, este es el informe que nos presenta el IOL Master, ¿no? Tenemos este que he encerrado en un círculo, es el valor del astigmatismo queratométrico que me informa el IOL Master. Acá en el ojo derecho, acá en el ojo izquierdo. El del ojo izquierdo es el valor más alto, por lo tanto vamos a hacer una práctica con el ojo izquierdo. Entonces, en la calculadora marco el ojo izquierdo. Entonces, la calculadora de Alcon me da dos fórmulas, la de Barrett y la de Holiday. La de Barrett es la fórmula universal, ¿no? Dice que tienen buenos resultados para cualquier tipo de ojo, para cualquier longitud axial. Y la de Holiday podría ser mejor el resultado en ojos pequeños, en ojos hipermétropes, con hipermetropías altas, ¿no? Vamos a utilizar la fórmula de Barrett. Entonces vamos a seguir llenando los datos. La longitud axial, 2446. Profundidad de cámara, 2.76. La queratometría que me informa el IOL Master, yo la tengo en milímetros, así que la calculadora me da la posibilidad de ponerlo en dioptrías o en milímetros, marco milímetros y pongo la K más plana. La K plana sería 8.21 por 89 grados. Y la K curva sería 7.81 por 179. 7.81 por 179. Voy a escoger el poder en dioptrías de lente según estos datos. Este es el lente tórico. Acá están las siglas del lente tórico, estoy señalándolo, la T de tórico. Prefiero dejar con una ligera miopía al paciente. Voy a marcar un 1950 de poder de lente. Y aquí está el famoso astigmatismo inducido quirúrgicamente. Particularmente yo sí empecé a hacer mis cálculos. Esta es la calculadora online del astigmatismo inducido quirúrgicamente, pero realmente no terminé, así que lo que yo hago habitualmente es, yo trabajo con una incisión a 110 grados, ¿no? Entonces, si mi incisión está muy próximo al eje más plano, voy a saber que al aplanarlo más, voy a aumentar el astigmatismo. Si mi incisión está muy cerca al eje más curvo, voy a saber de antemano que esta incisión, al aplanar el eje más curvo, va a disminuir el astigmatismo. Yo trabajo con un valor de 0.4, que es el valor promedio del astigmatismo inducido quirúrgicamente, en promedio sin considerar la localización. Entonces, si sé que mi incisión lo va a incurvar más, le aumento un 0.2. Entonces, mi astigmatismo inducido quirúrgicamente aquí sería 0.6. ¿Por qué? Porque la incisión va a estar a 110 y el eje plano está a 89 grados, o sea, está muy cerca. Entonces, de antemano, intuyo que va a haber un aplanamiento del eje más plano, por lo tanto, aumenta el valor de 0.4 más 0.2. No sé si me estoy dejando entender. Si fuera al revés, digamos que este fuera el eje más curvo y lo voy a aplanar como incisión, entonces voy a disminuir ligeramente ese astigmatismo. 0.4 menos 0.2 sería 0.2 de astigmatismo inducido quirúrgicamente. La ubicación de la incisión les dije que era 110 grados. Ahí va a estar la incisión. Y hago el cálculo. Aceptar. Y acá. Lo que me arroja la calculadora es que para este paciente me marca un T7
Pero ojo acá, si yo elijo el T7, habré cambiado el eje del astigmatismo. Este paciente vive con un astigmatismo a 3 grados. Pero al darle un valor muy alto a la toricidad del lente intraocular que voy a implantar, el astigmatismo va a resultar muy alto y le va a cambiar el eje al paciente. Entonces debo elegir el anterior. Entonces para este paciente yo elegiría un lente 1950 T6 y lo voy a dejar implantado a 3 grados. Voy a continuar con el siguiente ejemplo, que es otra biometría de otro paciente. Ahora vamos a trabajar con el ojo derecho, que es un astigmatismo corneal de 2.44 según esta biometría. Y en esta ocasión voy a trabajar con la calculadora de Barrett, que es esta. La calculadora de Barrett, la que me da de la Asociación Americana, me pide un poco más de valores, pero en esta yo puedo obviar el valor en dioptrías de lente, es decir, no me va a pedir el valor en dioptrías de lente. ¿Por qué? Porque al darle todos los datos biométricos, la calculadora me va a calcular el valor en dioptrías de lente y la toricidad del lente y el eje al que lo voy a dejar. Entonces vamos a empezar con la práctica, ¿no? Es un ojo derecho. Marco ojo derecho. Comienzo a ingresar los datos. Acá escojo el lente que voy a colocar. Usualmente trabajo con los lentes de Alcon. Podemos escoger acá, esta calculadora me da la ventaja de que me da lentes de otras marcas. Bausch & Lomb, Oya, en fin, las 6. Voy a elegir un lente de Alcon. Y ahí me marca el factor del lente y la constante A, propias del lente. Entonces me comienzan a pedir los datos. La K plana. Acá la diferencia de la otra fórmula es que el valor de la keratometría me lo pide en dioptrías, pero el valor de la keratometría en el informe biométrico del IOL Master me lo da en milímetros, lo tengo que convertir. También hay una calculadora online para esto. Acá está, conversor de dioptrías en radios. Entonces acá voy a hacer el cambio. El primer radio es 7.71 a 93. $43.77. El segundo radio es 7.30 a 3. $46.23. 46.23 a 3 grados. Longitud axial 22.46. Amplitud de la cámara anterior 3.27. ¿Qué refracción quiero? Quiero 0, quiero 0.5. Yo le pongo el 0.5. El astigmatismo inducido quirúrgicamente. La misma consideración que hice en la calculadora anterior. Observen, el eje plano está a 93 grados. El eje plano es vertical. Mi incisión yo la trabajo a 110 grados. Entonces voy a aplanar el eje más plano con la incisión, ¿no? Por lo tanto, el valor de 0.4, que es promedio, le voy a agregar un 0.2. Entonces, el astigmatismo inducido quirúrgicamente para mí es 0.6. Localización de la incisión, 110. El grosor del lente, 4.8.
y el blanco 11.2. Como ven, me piden más datos. Aquí, de manera opcional, me piden que puedo poner el valor del lente en esta parte superior, pero lo puedo calcular sin colocarlo. Una vez que tengo ahí, pongo calcular. ¿Ya? Y voy al lente tórico. Ahí me ha calculado. Entonces, tengo que el valor del lente es más 23, un tórico 7, más 23 tórico 7, lo voy a dejar implantado a 5 grados, y la refracción residual va a ser esta. 0.33 de esfera, 0.35 de cilindro a 5 grados. ¿No? El poder del astigmatismo de un T7 en el plano del lente es 4.5 dioptrías, pero en el plano corneal es 2.99. ¿No? Espero que esta parte, que es un poco engorrosa, haya podido dejarme entender. Ahora vamos a continuar con la parte final de la exposición. ¿Cuáles son las características de los lentes tóricos? El poder cilíndrico del lente se corresponde de forma variable con el astigmatismo corneal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el lente intraocular tiene un poder del cilindro ya marcado en el lente, ¿verdad? Y algunos pensamos, o yo también antes pensaba, que si yo tengo un astigmatismo de 6, por ejemplo, en el lente intraocular, me va a corregir en todos los casos un astigmatismo de 4.5 en la córnea. Y eso no es cierto. El poder del astigmatismo del lente va a corregir de manera variable el astigmatismo de la córnea. Por ejemplo, si yo tengo 3 ojos, en estos 3 ojos tengo un ojo pequeño de una longitud axial de 18 milímetros. Tengo otro de 24 milímetros y otro ojo miope de 30 milímetros. Estos 3 ojos tienen un astigmatismo corneal de 3 dioptrías. Los 3 tienen el mismo astigmatismo de 3 dioptrías. El poder, hablando del cilindro, del lente intraocular que necesita cada uno de estos ojos, va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la posición efectiva del lente en el ojo más pequeño va a estar más cerca de su córnea porque la profundidad de su cámara es menor. En el ojo de 24 milímetros va a ser un poquito más amplia la cámara, la posición efectiva del lente va a ser diferente. Y en el ojo miope grande de 30 milímetros, la posición efectiva del lente y la profundidad de la cámara también es diferente, es un poco mayor. Por lo tanto, el poder del astigmatismo del lente influye de manera diferente y es proporcional a la longitud axial y a la profundidad de la cámara en el astigmatismo corneal, no corrige de la misma manera. ¿Ya? La estabilidad rotacional es una característica necesaria en este tipo de lentes y está en función del material, del tamaño y del diseño, como se comentó anteriormente. Inicialmente estaba indicado para astigmatismos regulares, pero ya se usan en astigmatismos irregulares. Es necesario de todas maneras la colocación en el saco capsular, si no la estabilidad no se puede garantizar de la rotación. Se pierde la corrección del cilindro cuando rota el lente, y cuando rota en 30 grados pues se ha perdido totalmente la corrección cilíndrica, el poder cilíndrico del lente, y es más, genera un problema adicional porque el paciente queda con su astigmatismo corneal y el astigmatismo del lente intraocular cuando el lente está rotado dentro del ojo. Y ese doble astigmatismo en el ojo del paciente no se puede corregir con lentes aéreos. La calidad de visión del final del paciente va a ser mala. No va a quedar satisfecho el paciente si el lente está muy rotado. Y el riesgo de rotación es mayor en ojos mientras sean más grandes, más posibilidades de rotación.
Estos son más o menos las equivalencias de los lentes. Sabemos que Alcon tiene lentes desde T2 hasta T9. Este es el valor del cilindro en el plano de lente, ¿ya? Y en el plano corneal, como les dije, es variable, ¿no? Y acá las otras marcas, estos son los valores equivalentes. ¿Qué consideraciones quirúrgicas debemos tener cuando implantamos lentes tóricos? La capsulorhexis debe ser pequeña, 4.5 a 5.5 como máximo, 5 idealmente, porque la cápsula anterior debe atrapar a la óptica del lente para evitar su rotación. Cuando la óptica del lente no ha quedado atrapado por la capsulorhexis, pues la posibilidad de que rote ese lente va a ser mucho mayor. Tiene que haber una buena alineación con el eje marcado. La limpieza del viscoelástico del saco capsular es sumamente importante. Si dejamos viscoelástico por detrás del lente, es decir, entre el lente y el saco capsular, colchón de viscoelástico que va a desaparecer en varios días nos va de todos modos a causar una rotación del lente, no va a quedar estable. Hay que verificar la alineación del lente en el postoperatorio. Necesariamente hay que recolgar el lente si hay una rotación mayor de 10 grados. Y el control postoperatorio es con la pupila dilatada en todos los pacientes que hayamos puesto un lente tórico. Esto con la finalidad de verificar la alineación del lente, que esté bien alineado. Debemos saber que el riesgo de que se pierda la alineación del lente es mayor durante los primeros días del postoperatorio. Conforme va pasando el tiempo, el riesgo disminuye porque la cápsula va atrapando al lente, va fibrosándose de a poco, se va adhiriendo al lente, por lo tanto la posibilidad de que rote tardíamente puede presentarse, pero es mucho menor a cuando recién se ha operado el paciente. Esto se ha comentado antes, la mejora en la agudeza visual. Este es un cuadro que muestra la agudeza visual sin correctores y con correctores. La barra gris oscura es los lentes tóricos. Miren cómo altos porcentajes de agudeza visual 20/20, 20/25, 20/40, que recién se igualan con los grupos controles que no usan lentes tóricos cuando a estos se les pone lentes correctores, ¿no? Pero el lente tórico pues brinda mejor agudeza visual sin corrección. ¿Qué complicaciones? La rotación. Esa es la principal, la que hay que tenerlo presente siempre, porque toda nuestra planificación quirúrgica, la inversión que haga el paciente en comprarse su lente tórico, se puede perder si es que no alineamos bien, no marcamos bien, no tenemos el cuidado de hacer una capsulorhexis pequeña, no lavamos el viscoelástico, no alineamos bien el lente, y todo eso se puede perder con una rotación mayor a los 10 grados. Como se dijo, la mayor probabilidad de rotación existe en los ojos más grandes y la influencia del astigmatismo residual en el resultado visual en pacientes con lentes multifocales es mayor, ¿no? Estos pacientes tienen unas expectativas mayores en el resultado visual y el astigmatismo residual que podría quedar va a perjudicar este resultado. Estas fotografías las tomé de una revista, me parecieron muy interesantes, muy ilustrativas. Se presentan 4 casos de pacientes en los que se rotó el lente. El primer caso, las primeras 3 fotografías muestran a un paciente con una longitud axial de 30.23, un ojo muy miope, el valor del lente que se le implantó es de 7.5 dioptrías. En el PO1 está en su ubicación normal, pero una semana después ya hay una rotación significativa y al mes la rotación se mantiene. Esta rotación es de 22 grados. En el segundo caso, inmediatamente después de la cirugía, está en su posición normal, pero en el primer día postquirúrgico ya hay una rotación de 50 grados. Este paciente tiene que ser reintervenido, por supuesto, ¿no? Es un ojo ligeramente miope, no muy miope, no es muy grande el ojo, y también rota. El tercer caso es un paciente miope, un ojo grande, una dioptría baja en el lente intraocular. Inmediatamente después de la cirugía está en su posición. 2 horas después de la cirugía ya rotó el lente. 24 horas después de la cirugía el lente está más rotado aún. También tiene que entrar a reposición. Y el último caso es un caso un poco más extremo.
en el que al primer día y a la primera semana del postoperatorio el eje se mantiene bien. Sin embargo, al primer mes de la cirugía el lente ha rotado 95 grados. Un ojo algo miope, no muy miope, pero tiene miopía, ¿no? Entonces, esto es fundamental, evaluar nuestros pacientes con la pupila dilatada para evitar este tipo de complicaciones y corregirlas en el caso de que se presenten. ¿Qué contraindicaciones tienen los lentes tóricos? Pues las distrofias corneales en que van a ser sometidas a una queratoplastía, porque el astigmatismo que va a causar la queratoplastía pues, va en contra de la corrección que pueda brindar un lente que ya hemos puesto en ese ojo. Entonces, si ese paciente va a tener un lente tórico, será después de la queratoplastía, no antes. Los astigmatismos irregulares, hemos dicho que es una contraindicación relativa. Lo que sí es absoluta, la contraindicación es cuando hay inestabilidad del saco por pseudoexfoliación o trauma. Si no tengo un buen saco que me garantice una estabilidad del lente, pues mejor no coloco un lente tórico. Les traigo una cirugía para mostrar algunos pasos. Una cirugía, ahí estoy marcando con el anillo de Méndez. Si ustedes notan acá, tenemos una marcación con el plumón a los 180 y 0 grados. Ahí estoy marcando el eje al que va a quedar el lente, que es a los 100 grados. Es como poner un sello sobre la córnea, ¿no? Ya tengo marcado, entonces procedo con el resto de la cirugía. Ahí tengo un poco de dificultad con la cuchilleta, que pierde el filo con la primera paracentesis. En la segunda hay que ponerle un poco de fuerza, no entra muy bien. Estamos poniendo viscoelástico. Ahí voy a hacer la incisión principal. Como les dije, hago la incisión a 110 grados. Este eje marcado es a 100 grados. La cuchilla es de 2.2. Ahí voy a hacer la rexis. Una rexis pequeña, recuerden, para colocar un lente tórico. Debo asegurar que atrape la óptica del lente para que no rote. Hidrodisección. Bueno, finalmente ya salió toda la catarata. Vamos a limpiar el saco capsular. Limpiarlo bien, pulir un poco la cápsula también. Y ahora ya vamos a insertar el lente. Para insertar el lente yo hago en realidad una hidroinserción del lente. Como se habrán dado cuenta, no coloco viscoelástico, pongo el irrigador por la paracentesis y manteniendo la irrigación en cámara anterior para formar cámara, coloco el lente solamente con la solución salina balanceada en la cámara anterior. En todo momento estoy presionando el pedal para asegurarme que hay irrigación, no perder la cámara. De esa manera me ahorro la necesidad de estar limpiando por debajo del lente, porque en realidad casi no hay viscoelástico por debajo del lente, salvo aquel que se puso en el cartucho para insertar el lente, ¿no? Ahí estoy limpiando ese poco de viscoelástico que está adherido al lente. Siempre, como se dan cuenta, el irrigador está en cámara anterior.
Finalmente ya limpié, sigo manteniendo el irrigador en cámara anterior y voy a posicionar el lente en el eje. ¿Se dan cuenta los tres puntitos que tiene el eje del lente? Ahí se puede ver con claridad, está rotando, ya estamos próximos al eje final en el que debe quedar el lente. Todavía falta un ligero toque ahí. Y listo. Ya estamos. Miren, la cápsula anterior cubre la periferia del lente para garantizar que no rote, ¿no? Bueno, prácticamente ahí la cirugía ha terminado. Estamos hidratando los puertos. Y ya hemos terminado. Muy bien, pasamos entonces a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Jorge, por tu excelente exposición. Parece que tu computadora se está quedando sin batería, así que conéctala. Sí, ahorita la voy a conectar. Bueno, sí he visto, hay algunas preguntas ahí en el chat. La primera pregunta que tenemos es del doctor Jorge Alvites. Nos pregunta, ¿el examen inicial se efectúa con cicloplegia y pupila dilatada? Es su pregunta 1. Y pregunta 2, ¿qué valor se toma en cuenta, la queratometría o la refracción? No entiendo muy bien a qué se refiere con Sí, o el sea, examen inicial. la pregunta, ¿el examen inicial se efectúa con cicloplegia y pupila dilatada? En realidad acá no interesa mucho, bueno, obviamente un examen general, ¿no? Pero acá no interesa la refracción cicloplégica, no interesa nada de eso, ¿no? O sea, Claro, porque es la queratometría, es el valor que manda, ¿no? claro, no la refracción. Sí. Después, te preguntan acá, el doctor Velasco Stoll pregunta, en pacientes con blefaroptosis, ¿qué es primero, la FACO con lente tónico o la cirugía de párpado? Esa es una buena pregunta, creo yo. Yo creo que habría que hacer primero la cirugía de párpado, porque los valores de la queratometría podrían verse de alguna manera alterados por una tosis palpebral, ¿no? Me gustaría que él mismo comentara la respuesta, porque intuyo que debe tener algún dato que nos pueda enriquecer la discusión. Sí, ¿no? Lo más probable es que sí, definitivamente sí, primero debe operarse la blefaroptosis, de hecho te causa la tosis de párpado, te crea una alteración en la medida topográfica o te puedes salir alterada, ¿no? De hecho que sí, hay trabajos incluso. Pepe, incluso iba a haber una charla sobre eso, no sé si Pepe quiere comentar algo. Pepe, ¿estás por ahí? ¿Quieres agregar algo sobre eso? Pero definitivamente lo recomendable si tienes una tosis es operar Aló, Jorge. Sí, parece que estaba silenciado. Mira, en realidad, pues lo que se recomienda cuando es una tosis muy severa, justo también era la otra pregunta, ¿no? Y cuando hay alteraciones queratométricas importantes, astigmatismo, sí, contrarreloj y todo, pues ahí sí se tiene que hacer la cirugía primero de tosis, ¿no? Entonces, la respuesta que tú dices es claramente, pues es correcta, ¿no? Primero, y a pesar que no se ve con mucha frecuencia, no se hace cirugía. Primero prefieren en muchos lugares operar la catarata y después la tosis, ¿no? Pero yo creo que si vamos a poner lentes de este tipo, tóricos, pues hay que hacer primero cirugía de tosis, después de catarata, ¿no? Pepe, ¿tú has visto diferencia en estos pacientes en los japoneses, por ejemplo? O sea, cuando tú haces topografía, ellos tienen, por la forma del párpado, comprimen más la parte superior, ¿no? Y tienen una forma diferente en las topografías. Y por eso, definitivamente, si uno va a poner un lente de este tipo, tóricos o multifocales, tóricos, de hecho,
tiene que tener presente eso, ¿no? Sí, Jorge, totalmente de acuerdo contigo. Ya. Gracias, Pepe, por tu... No, no, de nada. Sí. La doctora Diana Rojas pregunta... Quería agregar algo ahí. A Pepe, sí, Pedro. Sí, quizás está quedando todavía un concepto antiguo, porque antes cuando se hacía cirugía extracapsular, digamos, le decíamos, sí, mejor que se opere primero la catarata y ya después el párpado. Y muchas veces en la cirugía extracapsular antigua, digamos, hace muchos años, se usaba un punto para sujetar el ojo en una posición que te presentaba mejor la zona de la incisión. Y ese punto muchas veces lo agarrábamos a nivel bien alto del elevador, del recto superior, ¿no? Para poder cambiar la curvatura del ojo. No sé si recuerdan los que han hecho ese tipo de cirugía. Y no era raro que tuviéramos cierto grado de tosis después del postoperatorio. Aparte que se ponía mayores volúmenes de anestesia y todo eso, alterábamos mucho más la dinámica de los músculos en esa zona. Y no era raro que muchas veces apareciera una tosis que incluso el paciente no tenía, ¿no? Entonces, por eso quizás el concepto en esa época era que primero se opere la tosis. Actualmente eso es, primero se opera la catarata, perdón, antes era así. Actualmente, bueno, ya con el uso de métodos pues mucho más, que alteran menos esta dinámica, ya eso ha cambiado. Claro, incluso el blefarostato, ¿no? O sea, supone, claro, en esa época que se hacía extracapsular, uno fijaba el punto ese a nivel del recto superior y jalaba y traccionaba, pero en teoría era, bueno, la anestesia, uno dañaba el músculo elevador. Y el bléfaro, como ponía anestesia y uno ponía el bléfaro, los bléfaros eran más rígidos y uno dañaba las fibras, era pacientes de mayor edad también, ¿no? Entonces, esa era la explicación por qué quedaba un poco de tosis después de la cirugía de una extracapsular. Ahora con los bléfaros que son más ligeros, no se produce mucho eso, no se producen, y son cirugías con tópica, entonces no se produce mucho esas tosis que teníamos antes y a veces demoraban en recuperarse, ¿no? De hecho, sí, pues antes se decía primero la catarata y después el párpado, ¿no? Pero ahora prácticamente ha cambiado eso, ¿no? Sí, tienes razón, pero... Otra pregunta, Jorge. La doctora Diana Rojas pregunta, ¿es mejor marcar en la lámpara? O me refiero a la lámpara de dura o sentado al ojo, así. No, es mejor en la lámpara. Definitivamente, a mí me parece que es más exacta la marcación de la lámpara. Pero por lo menos en el vino, nosotros ahí tenemos un problema, porque generalmente la lámpara está en hospitalización y la marcamos a las 8:10 de la mañana antes de subir a sala. Luego subimos a sala y a veces ese paciente lo estamos operando después de un par de horas, unas 3 horas, porque tenemos algunas cirugías antes. Y a mí me ha pasado que a veces ya se había borrado la marcación que había hecho temprano. Entonces, podríamos tener ese problema, pero de todos modos es más seguro marcarlo en la lámpara. Nos señala mejor el eje horizontal la lámpara. Sí, antes, o hace años atrás, sí teníamos una lámpara en sala de operaciones. No sé por qué motivos la bajaron, pero antes marcábamos los lentes tóricos en sala de operaciones. Sí, después la quitaron. Pero sí, es mucho mejor, definitivamente es mucho mejor en la lámpara, ¿no? Es más exacto. El doctor Dino Nateri pregunta, ¿hay diferencias en usar dioptrías o los milímetros en la queratometría para los cálculos? Yo también hice esa pregunta. Le pregunté en realidad a Paulo Yamamani ya hace algún tiempo. Me dijo que era mejor en milímetros, pero ya jugando un poco con las fórmulas, con los cálculos que hay en online, una de las calculadoras te lo pide en milímetros y otra de las calculadoras te lo pide en dioptrías. Y los valores que dan de los resultados finalmente son bastante exactos, bastante parecidos, ¿no? Sí hay algunas variaciones en algunos pacientes. Me parece que son equivalentes. Y bueno, es una pregunta así que yo también, o sea, yo también he escuchado y en las charlas y decían que mejores en milímetros, ¿no? O sea, siempre han dicho que mejor en milímetros, pero de hecho que algunos calculadores te piden en dioptrías, ¿no? O sea, el problema imagino que es en el redondeo que uno hace y escoge
un valor determinado y ahí es donde cambia un poco, ¿no? Pero en realidad debería ser equivalente, ¿no? La doctora Peñafiel pregunta, muy buena charla, doctores. Mi pregunta es, ¿cuál es su principal guía topográfica cuando quiere colocar un lío tórico en una córnea regular? Gracias de antemano por su respuesta. No entendí muy bien la pregunta. ¿Cuál es su principal guía topográfica cuando quiere colocar un lío tórico en una córnea regular? Como les comenté, habitualmente yo no pido topografía corneal. Confío bastante en la keratometría que me brinda el IOL Master. Sí pido topografía en pacientes con astigmatismos altos, generalmente más de 4 o 4.5 dioptrías de astigmatismos corneales, sospechando que puede haber por ahí una ectasia que no estoy viéndolo, y porque el eje que me brinda la topografía lo correlaciono con el eje que me brinda el IOL Master y veo si estoy alineando bien, estoy planificando una buena alineación del lente. Bueno, ahí sí vamos a diferir, Jorge. Definitivamente. De hecho, o sea, bueno, se recomienda pedir a todo paciente que tú vas a poner un lente tórico, ya sea tórico monofocal o multifocal tórico, un lente, perdón, hacer una topografía. La topografía te va a ayudar en dos cosas, ¿no? Uno te va a decir si el astigmatismo es regular o irregular. Te va a indicar si el eje que manda la topografía es parecido igual al eje que te manda el Ear Master o la keratometría. Y hay que recordar que las keratometrías de cualquier equipo te van a dar dos valores a 90 grados nada más, ¿no? No te va a decir definitivamente que si es una córnea algo irregular, ¿no? Entonces, de todas maneras, se recomienda porque ha habido sorpresas, o sea, astigmatismos bajos que tienen córneas irregulares, ¿no? Que son córneas irregulares y eso puede dar una sorpresa refractiva, ¿no? Y de hecho que sí, antes yo tenía unos ejemplos de eso, pero bueno, o sea, de hecho que sí, ahí no, sí, definitivamente no estoy de acuerdo mucho contigo, que debería pedirse a todo paciente que se implante lentes tóricos, topografía. No sé si alguien más quisiera dar su opinión, la doctora Dolly Vigo, la doctora, no sé, la doctora Gladys Delgado, ¿qué opinan sobre pedir topografía o no? ¿Están ahí en la charla? Doctora Vigo, doctora Delgado. ¿Alguien más para un comentario más sobre eso? Doctor Ruiz, Hola Dolly, ¿qué tal? ¿me escucha? Sí. No podía. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que para calcular un lente tórico sí es importante pedirles a los pacientes una topografía, ¿no? Yo, por ejemplo, les pido, bueno, sobre todo para evaluar el mapa, ¿no? El mapa refractivo, ¿no? Donde nos muestra las características principales de la córnea, bueno, lo general, ¿no? Y además, bueno, en el Cataract Pro me ayudo, ¿no? Porque me da los valores, ahí nos resume los valores del el 5K, el Total Corneal Power, y también el astigmatismo corneal total. Entonces, de acuerdo a unos valores que están establecidos, yo puedo, tanto para monofocales o multifocales, estar más segura de que este paciente va a ir bien con un lente tórico, ¿no? Además, también tenemos que evaluar, bueno, en el caso del Pentacam, que es el que uso yo un poco más, también nos ayuda el Holaday Report, que es otra pantalla que tiene el Pentacam, donde nos ayuda a ver los astigmatismos en el eje visual, ¿no? Dentro de los 4.5 milímetros corneales, ¿no? Y bueno, eso más que todo, ¿no? O sea, en realidad la topografía constituye una ayuda importante, ¿no? Para calcular lentes tóricos y sobre todo si queremos colocar multifocales tóricos, ¿no? Porque igual ahora los pacientes son más demandantes y los cálculos tienen que ser más exactos, ¿no? Ahora, por ahí también aprovechando, el doctor Eddie Barreda preguntaba acerca del Panacea. El Panacea también tiene la función para lentes tóricos. Y ahora, bueno, últimamente las mejores fórmulas, ¿no? Para calcular están la barra, que tenemos la barra la tórica y que la tenemos en el IOL Master,
que ya tenemos también con el software del TK, del Total Keratometry, ¿no? Para poder calcular curvatura anterior y posterior del cristalino, y nos ayuda también a tener un cálculo más exacto. Se dice que llega a más del 90% de un cálculo más exacto para estos pacientes, ¿no? Tóricos o en todo caso multifocales tóricos, ¿no? Y también, bueno, y la Haggis, ¿no? La Haggis, la Barrett, en este caso la Barrett tórica, y en el Panacea, pues en lo que respecta ustedes revisan el Panacea y tiene una sección, ¿no? Para diferentes lentes que ustedes quieren utilizar, y ahí está para el uso para lentes tóricos, ¿no? Gracias, Dolly. De hecho que hay muchos que operan bastantes este tipo de lentes, usan varias fórmulas para hacer el cálculo del tórico, ¿no? No solamente se basa en una, ¿no? Pero yo, igual que Jorge, yo confío mucho en la keratometría de Euromasters, ¿no? Definitivamente es muy exacta, ¿no? O sea, no me ha fallado, ¿no? Pero de todas maneras sí le pido topografía. Pero sí, pero hay varios que hacen para el tórico, hacen el Panacea, usan el BAR, usan varias programas para hacer el cálculo del tórico, ¿no? La siguiente pregunta es, la doctora Katia Chávez pregunta, ¿no hay riesgo de fimosis casular y movimiento del lío cuando se hace una casuloresis pequeña de 4 milímetros? No se indica de 4 milímetros, no, tampoco tan pequeña, ¿no? Es suficiente que atrape la óptica del lente. Hay que limpiarlo bien, mientras más restos celulares queden, mayor inflamación, mayor riesgo de fimosis. Particularmente no he visto yo pacientes con fimosis, pacientes con lentes tóricos que me hayan hecho fimosis porque la rexis la hice pequeña para asegurar el atrapamiento del lente. Claro, o sea, en ningún tipo de cirugía de FACO se recomienda una casuloresis de 4 milímetros, ¿no? O sea, 5, 5, 5, o sea, no sé de dónde sacó ese valor 4, doctora, o de repente habrá escuchado mal. Eddie Barrera pregunta, ¿los lentes siempre rotan a la derecha del examinador, tal como mostraste en las fotos? Sí, claro, es por la orientación de la áptica. Ah, sí, por la orientación de la áptica. Comentaron el Panacea. A partir, no sé, hay un doctor, bueno, no está identificado, ¿a partir de cuántos grados de desviación del lío tórico se considera la reintervención? 10 grados. 10 grados porque ya ha perdido un tercio del poder de corrección. Y aprovechando esa pregunta, ¿cuánto tiempo esperas o uno debiera esperar para entrar a rotar el lente? No, lo más pronto posible. En cuanto uno identifica que ha rotado, hay que volver a reposicionarlo. Porque conforme va pasando el tiempo, si esperamos el tiempo, la cápsula lo puede atrapar un poco más al lente ya rotado, ¿no? Cuando queríamos que lo atrape en una posición alineada, lo va a atrapar en una posición no muy bien alineada. Entonces, en cuanto se identifica, generalmente lo que hacemos en el lino pues, es controlarlo al día siguiente, al quinto día, a la semana, y si hasta ahí hemos identificado rotación, en el siguiente turno quirúrgico, particularmente yo he tenido que reacomodar 3 o 4 lentes durante, claro, el año pasado, y los hacía la siguiente semana, ¿no? En el siguiente turno quirúrgico, porque ya lo identificaba la primera semana, nada más, la rotación. Claro, en realidad se recomienda pues, que a partir de la primera semana, segunda semana, de hecho a veces uno espera, si ha rotado es porque probablemente el saco está un poco grande y uno espera que se contraiga un poco para que al reacomodarlo se quede más fijo, ¿no? Incluso cuando son miopes altos, por eso los miopes rotan más, ¿no? Porque son sacos grandes. Más grande. Incluso ahí se espera, uno se recomienda esperar rotarlos hasta 4 semanas, 5 semanas, que se contraiga un poco el saco casular y reacomodarlo, ¿no? En miopes altos no se recomienda entrar rápidamente, como en ojos normales, ¿no? Pero a partir de la primera semana, 10 días, sería ideal rotarlo. No el primer día, segundo día, ¿no? Sí, el doctor Juan Vega pregunta, ¿qué contraindicaciones relativas en pacientes con patología macular? Es importante esto, pues a veces se evalúa el paciente de forma somera y si un paciente
irá por un lente premium pedirle OCT e interconsulta retina? Hasta donde yo sé, la contraindicación es para los lentes multifocales, ¿no? Porque tienen una disminución de la sensibilidad al contraste y ya de por sí su patología macular les causa problemas en ese sentido. Entonces, le vamos a sumar un segundo problema al paciente. No he leído una contraindicación de ese tipo para lentes tóricos, solamente tóricos, no multifocales. ¿Ah? No sé si usted conoce una contraindicación de ese tipo. No, el tórico, los lentes monofocales tóricos no tienen ninguna contraindicación. Es Claro, igual porque habría que más bien procurar la mejor corrección posible sin afectar su sensibilidad al contraste a este tipo de pacientes, ¿no? De por sí ya tienen una visión disminuida. que el doctor Cireneo dice, recomienda primero retirar todo el visco, segundo colocar punto en el 2.2, porque al retirar el bléfaro siempre sale amor acuoso y rota. Y rota el lío. Y tercero, hay que dice, poner el último del doctor Chan. Hay que poner un paper, en un paper último del doctor Chan, recomiendan echar al paciente al menos 1 hora. No conocía esa recomendación con respecto a la rotación con el viscoelástico. Cuando se utiliza viscoelástico, que es lo habitual, limpiamos el viscoelástico. Bueno, tenemos el lente dentro del ojo con el viscoelástico aún, lo rotamos hasta estar próximos al eje en el que lo queremos dejar, no todavía en la posición final. Luego limpiamos el viscoelástico de la parte posterior y de toda la cápsula del lente. Hay que asegurarnos de que el viscoelástico detrás del lente también lo limpiemos. Y al final ya hacemos la acomodación final del lente en la posición en la que lo vamos a dejar. Aseguramos de que no haya filtrados, obviamente, ¿no? Si tenemos una despresurización de la cámara cuando retiramos el blefaróstato, pues definitivamente es un riesgo grande de que el lente se pueda mover, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta de que la incisión es hermética, no tenemos fugas, retiramos el blefaróstato con mucho cuidado para evitar que comprima la incisión. Ponerle un punto no le veo la ventaja y es más, podría inducir un astigmatismo que es justamente lo que quiero controlar. Claro, es interesante eso que dices del bléfaro. En realidad yo siempre, a veces la mayoría cuando termina la cirugía, termina de operar, levanta el microscopio y saca el bléfaro sin estar viendo el ojo. Yo siempre saco el blefarostato con el microscopio puesto, ¿no? Mirando el microscopio, el ojo, y ahí saco el blefarostato, viendo el ojo que no se descomprima, que no pase nada, ¿no? Si la mayoría agarra, levanta el microscopio y después saca el bléfaro. Y ahí es donde uno puede tener un poco de pérdida de cámaras que pueden pasar inadvertidas, ¿no? Jorge, tú dijiste que, claro, no pones viscoelástico y pones irrigación, pero el otro, el inyector, alguien te ayuda porque Sí, esos son... sí, claro. Utilizo la enfermera instrumentista, es la que va a rotar el Monarch 3, ¿no? Va a rotar el émbolo, pues, o si estoy con un residente también me ayuda a rotarlo, ¿no? Porque ahí necesitaría una tercera mano. Sí. Lo otro, lo que a mí siempre me gusta es usar, yo uso Dovis en estos casos siempre en los lentes, porque me gusta el Provis para poner el lente. El Provis es un viscoelástico que se sale rápidamente, no se queda en la cámara y es muy fácil lavar. Estos lentes no deben usarse para poner con viscoelástico, con viscoat o con un lente, un girón endocoat, esos viscoelásticos de 3% que se quedan mucho dentro del ojo, ¿no? Qué difícil lavar. Hay que usar un viscoelástico al rato del 1% que son fáciles de sacar, ¿no? Claro. Si no, corremos el riesgo de que se queden detrás del lente, ¿no? Y al querer limpiar, levantar el lente, siempre uno corre el riesgo de que lo puede desalinear nuevamente, ¿no? El doctor Vega dice, el virión es lo ideal, pero siempre marcar antes de la cirugía, media hora antes es mejor, ¿no? El doctor Muro dice, suelo marcar en SOP a 90 y 270 grados. No, perdón, sí, pues. ¿Tú marcas, Jorge? Marco a 0 y 180 grados. Antes lo hacía en la lámpara, ahora lo hago en sala, teniendo en paciente sentado,
y considerando el eje horizontal, ¿no? A 0 y 180 No, grados. vertical es un poquito más complicado, ¿no? Es más Por el difícil párpado, es decir, vertical es un poquito. calcularlo bien, ¿no? Me parece más confiable hacerlo en el eje horizontal. Habría que también En la lámpara podría ser, ¿no? conversar allí en la institución de que este sistema Calisto sea más fácil de usarlo, ¿no? Porque es un sistema bastante bueno, nos asegura un resultado de alineación de lente mucho más óptimo, ¿no? Está en la institución, pero el hecho de ir a ecografía para grabar los valores de la alineación de lente para llevarlo recién a sala, pues lo hace un poco engorroso. Sobre todo que el USB tiene que ser nuevo y que si no Ujú. podríamos infectar el sistema, sí, sí es un problema. O sea, debería ser en línea directo, ¿no? No deberíamos tener que estar un USB nuevo cada vez que vamos a hacer un paciente. Mm, el doctor Eddie Barrera pregunta, ¿crees que la curvatura de la cara posterior de la córnea tiene influencia en el cálculo del lente tórico? Sí, definitivamente. Ahora las fórmulas lo consideran, ¿no? Incluso la fórmula de Barrett, de la Academia Americana, Barrett en su fórmula tiene un valor predictivo de la curvatura de la cara posterior de la córnea, pero cuando tenemos los valores que nos brinda el IOLMaster, porque ahora ya lo brinda, podemos poner esos datos en el cálculo de la fórmula. Voy a compartir pantalla y voy a mostrarlo en la página. Acá está, esta es la página. Acá está. Esto de acá es un valor que calcula la fórmula, pero si yo tengo medido los valores de la keratometría de la cara posterior, marco acá y me da esto, y aquí lleno los valores de la curvatura posterior de la córnea. Acá tengo los valores en radio y en dioptrías y el eje, y con esto puedo hacer un poco más exacto mi cálculo del lente tórico. Sí, es un valor muy importante, cada vez se considera más en los cálculos. Acá hablan, doctor Juan Vega pregunta, ¿la topografía es superior al IOLMaster? Bueno, creo que ya lo ha Incluso comentado hace un momento, ¿no? Entonces, definitivamente los ejes que va a dar la topografía, los valores que brinda son mucho más amplios, ¿no? El IOL Master, las keratometrías que da son bastante confiables. La mayoría de los trabajos que informan sobre lentes tóricos hablan de la keratometría del IOL Master, ¿no? como un valor muy confiable. No, sí, eso es de hecho, ¿no? No sé, acá el doctor pone que el IOLMaster incluso puede estar descentrado, pero bueno, podría ser, pero definitivamente que la mayoría de trabajos se basan, confían mucho en las keratometrías del IOLMaster, ¿no? Después Waldo Rice se refiere que pide topografía de todos, el doctor Natali también. La doctora Katia Chávez pregunta, ¿no hay riesgo de fimosis capsular que promueva un desplazamiento anterior del lío cuando se hace una capsulosis pequeña de 4 milímetros? No, eso ya lo comentó hace un momento. Nuevamente he preguntado. Ah, ya, bueno. Bueno, no sé si la capsulosis es tan pequeña tampoco, ¿no? Un poquito más grande. 5, idealmente. Claro, si es más pequeña, obviamente se puede mover el lente, se puede centrar, ¿no? Se puede anteriorizar, hay cambios, de hecho, ¿no? Después, la doctora Lian Turpo, según lo que presentó, recomienda o no el uso del lío tóricos en miopes, esto por la posibilidad de rotación. Sí, a pesar de ese riesgo, sí, porque no rotan en todos, ¿no? No es que los casos que se han presentado, obviamente que el riesgo es mayor en ellos porque el tamaño de la cápsula facilita la rotación, pero no está contraindicado el uso de lentes tóricos en miopes, ¿no? Sí, hay que darles esa posibilidad, ¿no? Y estar vigilándolos, pues,
para ver si es que ha rotado. No en todo rota. Claro, incluso algunos indican, ponen anillos de tensión capsular, ¿no? Para Ahí es estabilizar una más la opción cápsula. también para estabilizarlo, ¿no? Ujú. El doctor Nateri pregunta, ¿el riesgo de fimosis es más en pseudofoliación? Bueno. En los lentes que rotaron y se intervienen, ¿cuánto tiempo después lo revolúa? Y gracias. Creo que ya se O sea, comentó. después de la segunda, Sí. lo rotas nuevamente y después, ¿en cuánto tiempo más lo revalúas después de la segunda reintervención? Igual como si hubiese sido Igual que una con... primera intervención, ¿no? O sea, hay que estar vigilándolo constantemente. Igual, ahora, una segunda rotación, ¿se vuelve a reintervenir? Yo particularmente nunca lo he hecho. Sí he encontrado una segunda rotación y lo he dejado así. No lo he reintervenido. No sé si que haya rotado hay dos alguno veces. que se anime a que rote, porque claro, el caso que presenté que tomé de una revista rotó 2 veces y la segunda rotación fue mucho mayor que la primera. Lo dejaron ahí también, según comentaban en la revista. Bueno, pasado no he leído eso. Me acaban de comentar, la doctora Tomijama, de que el Your Master se calibra todos los días. Es casi imposible que esté descalibrado. O sea, antes de empezar a hacer los cálculos, se calibra. Entonces es poco probable que se descentre o que dé malas medidas, ¿no? El doctor Eddie Barrera pregunta, en un paciente con catarata y refracción con astigmatismo menor de 1, con cirugía de catarata tener astigmatismo final mayor. Lo comento porque un ponente mencionó en otra charla que hace el cálculo con estas fórmulas a todos sus pacientes. No me queda Claro, o claro sea, lo claro, que sí, sí. está preguntando. O sea, si tienes un paciente con catarata que tiene una refracción, una queratometría con astigmatismo menor de 1, ¿no? 0,75, por ejemplo, Claro. y lo operas de catarata, y al final puede quedar con más de 0,75, o sea, puede tener 1,25. Claro, claro. O Si sea, el estigmatismo inducido por la cirugía es multifactorial. El tamaño de la incisión, quemé la incisión, le puse punto, le puse un lente por un cartucho muy ajustado, alteré la arquitectura de la incisión. Múltiples factores me pueden generar eso, ¿no? No necesariamente el que yo haga una cirugía con un astigmatismo bajo, digamos 0,751, me garantiza que después de la cirugía ese astigmatismo va a bajar. Podría subir. Ahora, si la incisión la hice en el eje más plano y lo aplané más, pues va a aumentar más. no, el mismo astigmatismo posterior, la curva también puede influir en eso, ¿no? Por eso todos estos pacientes en realidad deberían, incluso con astigmatismos bajos, deberían ponerse en el calculador tórico para ver que si indican o no poner un lente tórico, ¿no? El doctor Francisco Cireneo refiere, el doctor Orrich abotona el lío tórico sobre la cápsula anterior en miopes altos. Bueno, no lo he hecho, no lo había leído tampoco. Podría ser un poco más de estabilidad en la rotación. No sé, ¿usted lo ha hecho? ¿No? Pero tendrías que tener una casuloresis bien centrada, bien hecha, para que las fuerzas, porque eso se va a contraer, siempre se contrae, ¿no? Y si hay cierta asimetría en la casuloresis, se va a contraer un lado más que otro lado, y podría Descentrarlo. girarlo, ¿no? No sé, en realidad sí lo he hecho una vez. Cuando llegó el primer lente T9 acá al Perú, entonces pedimos nosotros en Ilino y lo pusimos bueno, se rompió la cápsula al final, justo terminando la cirugía. Y no teníamos otro lente. Y justo iba a haber un congreso, había un congreso esos días, ¿no? Y yo en ese momento estábamos con el representante de la casa comercial y llamó al experto que iba a hablar sobre ese lente, ¿no? Sobre lentes tóricos altos, ¿no? Y le dijo lo mismo, que no sabía, que lo ponga nomás y que lo abotone en la RACIS, en la casualidad anterior, y lo hice, ¿no? ¿Y se quedó? Bueno, hasta que un ¿Rotó? paciente
quedó, ¿no? Quedó, hasta los 2 años que seguí, estuvo bien. Ahí ya no, No creo que rompe tanto. la única experiencia que tuve, pero fue porque se rompió la cápsula posterior, ¿no? Al final. El doctor Barrera pregunta, ¿hasta cuándo reintervenir? ¿Hasta cuánto reintervenir? ¿Qué pasa si el lente ya está capturado en la cápsula, por la cápsula? ¿Y qué sucede si luego de la segunda cirugía se vuelve a rotar? ¿Se reinterviene una tercera vez? Es justo lo que comentaste, ¿no? Justo lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Yo he reintervenido una sola vez para reacomodar el lente. He tenido un caso en el que volvió a rotar, no lo volví a reintervenir. No creo que me anime a hacerlo. Y si descubro pues un lente rotado después de una cirugía ya de un tiempo en que la cápsula está fibrosa y ha atrapado el lente, tendría que valorar riesgo-beneficio, ¿no? En el caso particular de ese paciente. Hacer una cirugía con una cápsula fibrosada, con un lente que está difícil de moverlo, y intentar en ese paciente alinear un lente mal alineado, difícil, ¿no? Tendría que evaluarse cada caso particular. Sí, yo también considero difícil, ¿no? O sea, una cosa es tratar de sacar y cambiar lente, que no importa, tú lo puedes Claro, hacerlo y ya pero lo no colocas, rotarlo en esa pero para cápsula, acumularlo a un eje específico sí sí, es difícil después de tiempo, ¿no? es un arte para el que todavía no tengo capacidades. El otro muro pregunta, ¿cuál es tu técnica para reposicionar el lío? ¿Colocas viscoelástico solamente o usas irrigación permanente como mostraste en el video en la colocación inicial de la Ahí cirugía? sí uso viscoelástico. Uso viscoelástico, expando la cápsula lo más que puedo, lo reposiciono y me aseguro de limpiarlo de mí todo lo que puedo. Pues el doctor Carlos Sánchez refiere que la principal causa de rotación del lío es el viscoelástico remanente detrás del lente intraocular. Se recomienda aspirar el visco y en caso de no tener confianza para hacerlo, se puede realizar una irrigación debajo de la rexis de tal manera que haga un flujo y expulse el visco hacia la cámara anterior. Sí, esa es una muy buena técnica, porque como generalmente en ese paso ya estamos usando un viscoelástico cohesivo, la solución salina lo desplaza fácilmente. Entonces, no hay mucha dificultad en desplazar ese viscoelástico detrás del lente. Sí, irrigar nada más es una buena opción. Sí, sí, definitivamente sí, ¿no? Usar como viscoelásticos cohesivos al 1%, ¿no? No usar dispersivos y el rato 3%, ¿no? Definitivamente eso No, eso sí es complicarse causa. demasiado. Sí. Jorge. ¿Tú has puesto, Jorge, una pregunta? Jorge Fernández, ¿qué técnica usas para evitar la rotación del lío? No me cuesta ninguna pregunta. Hay otro Jorge Fernández. ¿Qué técnica Ah, usas para evitar la rotación del lío tórico? todo lo que hemos comentado es la capsulorexis pequeña para que atrape la óptica, limpiar bien el disco elástico de la parte posterior, colocar el lente en saco, estar seguros de que esté en saco. Con eso podemos estar bastante tranquilos en que no va a rotar, aún así puede rotar y estar evaluándolo con la pupila dilatada. Si hemos puesto un lente tórico, tenemos que dilatar el paciente para ver cómo está la alineación del lente. De repente con eso que te refieres que pupila pequeña, casorresis pequeña, está pensando que es 4 milímetros. Hay que hacer la casorresis de 5 milímetros o 5.5, ¿no? O sea, que sea más chica que la óptica, ¿no? De repente están interpretando pequeña como 4, por eso puede ser, ¿no? Pero no No, es que... me refiero a que un poquito más pequeña que una capsulorexis de un paciente que le voy a poner un lente no tórico, ¿no? Un lente solamente esférico. Pasa que cuando uno pone esos lentes tóricos o los multifocales, uno tiende a hacerla un poco más pequeña por el temor de que le salga grande y que se pueda descentrar, ¿no? Siempre la misma tendencia. Lo ideal sería pues, que hagas de 5, ¿no? Si haces el Fenton, ya, más exacto, ¿no? No, que no se te vaya la mano, ¿no? Pero si puedes hacerle de 5, que sea 5, o sea, y que encaje exactamente, ¿no? A tener, va a quedar bien centrado, ¿no? Pero sí, preferible que quede chica que quede grande, ¿no?
El doctor Sánchez refiere evitar hacer una cazulotomía temprano, tratar de hacerlo más tarde posible porque entrar a rotar una cápsula posterior incompleta implica mayor complejidad y manejo probable de vitrectomía y posterior peor inestabilidad del lío. ¿Te refieres, Carlos, a entrar a rotar un Bien. lente mal alineado en un paciente que ya le hiciste una capsulotomía posterior con láser? Claro, sí, se refiere a eso, pero imagino que ya sin el tiempo, ¿no? Porque nadie te opacifica la cápsula Claro, se inmediatamente. pacifica tardíamente, no tan temprano, ¿no? Y si hasta esa circunstancia no se dieron cuenta de que el eje no estaba alineado, casi es como la pregunta del doctor Barreda, ¿no? Si es que entramos a alinear un ojo cuando ya ha pasado tiempo y el lente está fibrosado con la cápsula, ¿no? Lo veo, bueno, sería cuestión de una evaluación individual del caso, pero bastante riesgoso, ¿no? Después el doctor Barrera pregunta, ¿cuál es el multifocal que más satisfacción ha dado a sus pacientes? Es caso comercial. Bueno, yo no he tenido oportunidad de usar muchos tipos de multifocales, pero con el que sí he visto mayor satisfacción es con Panoptix. Bueno, yo también, o sea, prácticamente casi 99% de mis cirugías han sido con Panoptic, ¿no? Y de hecho que sí me ha ido muy bien con los Panoptic multifocal y multifocal tóricos, ¿no? No he tenido problemas. ¿Usted sabe cuándo llega el BBT de Alcon o ya está por acá? No está todavía, lo tiene que lanzar. Pues. Acá, sabe que hay sí, no, son muchos protocolos, ¿no? Todavía no, imagino que ¿no? Todavía no llega. El doctor Velasco pregunta, ¿hay una manera práctica de medir tu casoresis como sabes el tamaño de esta que estás haciendo? ¿Algún tip para ello? No tengo un tip, como que el operar con cierta frecuencia nos da una imagen mental del tamaño y uno sabe cuando lo está haciendo grande, cuando lo está haciendo pequeña, pero más me oriento por eso que por un tip o algo que me oriente en el tamaño de la rexis. Ah, el sistema Calisto que tenemos en Linux te da una... Claro, ese sí te guía, ¿no? Con luz. Hay marcadores, hay gente que marca encima de la córnea, que marcan también, o marcan encima de la córnea y eso le sirve como guía, ¿no? También, en todo caso, ¿no? Pero definitivamente es la experiencia, el tiempo que tú haces, ¿no? Eso ya te da más o menos una idea del tamaño de hacer tu caso de Regis, ¿no? El doctor Francisco Cirineo pone, el excimer láser nos salva. Imagino que de los casos residuales, ¿no? Imagino que se refiere a eso. Supongo que sí. La doctora Vigo, hay marcadores de cápsula anterior, se colocan sobre la córnea. Claro, justo es lo que estábamos comentando. Bueno, creo que, no sé si hay alguna pregunta más, ya se han resuelto todas las preguntas. ¿Alguien más que esa es una pregunta? Bueno, el día de mañana tenemos la charla de cirugía de catarata congénita con el doctor Abel Flores y la doctora Vanessa Inga. Es a las 8 de la noche. Está de moderador la doctora Beatriz Velázquez. Pedro, ¿algún comentario más? ¿Deseas hacer algo más? Pedro, ¿estás por ahí? Hola, Jorge, ¿qué tal? No, agradecer a ustedes por la ponencia y justamente te iba a decir y recordar a Víctor, qué bueno que lo pusiste y esperamos pues que siga la mejoría, ¿no? Gracias a todos por su participación, a Giancarlo, a Jorge, a los dos Jorges. Nada más. Muchas gracias, Jorge, por tu charla. Muchas gracias, Giancarlos.
¿Algunas palabras, Jorge, finales? Bueno, siempre este tipo de exposiciones, trabajos, ayudan mucho al ponente porque nos obliga a revisar muchas cosas sobre lo que uno supone que sabe bien y se da cuenta con la sorpresa de que hay muchas cosas que tiene que seguir aprendiendo, ¿no? Y eso ha pasado esta vez conmigo, he tenido que revisar varias cosas y en realidad agradezco la oportunidad que nos brindan de participar en este tipo de clases de modo virtual por las circunstancias actuales. Y bueno, finalmente seguir pues con la esperanza y el ánimo de que nuestro colega y amigo Víctor Espinosa esté mejorando. Sí, definitivamente sí. Esperamos tenerlo pronto con nosotros. Damos fuerzas a nuestro Víctor que siga luchando en donde está. Bueno, gracias nuevamente Jorge, gracias Pedro, gracias Giancarlo, gracias a todos por su participación. Nos vemos el día de mañana. Ok, gracias. Hasta luego, todo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias.